Bien, perdimos a Juan en el medio. ¿Se entendió un poquito la idea de bisección? ¿Qué es, o sea, cómo es el trabajo que nosotros vamos a ir haciendo? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que nosotros ahora voy a compartir pantalla como para que vayan viendo la justificación un poco más teórica, ¿sí? Más formal. Este igual, no, este archivo no se lo subí todavía, porque pesa bastante. Se los voy a subir al Classroom. Creo que al Classroom sí se lo subí. Eh, es el apunte de cálculo numérico. Tiene mucho más de lo que nosotros vamos a ver en la materia, ¿sí? Tiene más temas, pero tiene la justificación teórica bastante formal del método de bisección, ¿sí? Eh, bueno, arranca diciendo, o sea, nosotros vamos a construir una sucesión xn, ¿sí? Con n pertenecientes naturales, que va a converger a la solución de la función igual a cero. O sea, va a converger a la solución de la raíz, ¿sí? Eso nos garantiza seguro. Se basa en el teorema de Bolzano. El teorema de Bolzano es lo que habíamos dicho antes, y si hacemos una sucesión en un intervalo cerrado continua en todo el intervalo, y si f de a por f b me da menor a cero, o sea, tienen distintos signos, o sea, la multiplicación me da negativo, entonces existe alguna raíz de f en el intervalo AB. ¿Sí? Lo que yo escribí como existe un c en el intervalo tal que me da cero. Y acá es lo que hablábamos en el final de el otro Zoom, ¿no? De que, bueno, cómo vamos a construirnos esa sucesión que converge. Entonces, dice, bueno, vamos a suponer esto, que se me cumple de que uno es positivo y el otro es negativo. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular el C, que va a ser el punto medio. ¿Sí? El punto medio entre dos valores es hacer la suma y dividirlo por 2. ¿Sí? Entonces acá pone de ejemplo que f de A es positivo y que f de B es negativo. ¿Sí? Entonces me dice, tenemos tres opciones. Que fs me dé 0, ya está, listo, encontré una solución, que es lo que yo estaba buscando. Una segunda opción es que fs me dé negativo, ¿sí? Entonces va a haber una raíz en el intervalo AC, o que fs me dé positivo, entonces va a haber una raíz en el intervalo CB. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me va a pasar? Elijo el intervalo donde estoy seguro que va a estar la raíz y va a tener, la distancia va a ser la mitad. ¿Sí? Entonces, arranca con un BA, que es la distancia del intervalo, y ahora tiene un nuevo intervalo que es B1 a 1, ¿sí? Donde va a ser los nuevos límites, ¿sí? Donde x1 va a ser a más b sobre 2 y entonces me da un nuevo intervalo. Y después así voy sucesivamente, voy generándome la sucesión justamente de elementos donde sé que va a converger. ¿Sí? En el paso n lo que me va a pasar es que la longitud del intervalo va a ser b menos a sobre 2 elevado a la n. ¿Sí? Por lo que nosotros fuimos viendo de sucesiones, ese intervalo siempre va a tender a cero. Porque como la n tiende a infinito, cuanto más grande es la n y el b menos a es un número fijo, bueno, eso va a tender a cero. O sea, si yo hago esta sucesión, la hago correr, o sea, hago que la función se itere una cantidad muy grande de veces, bueno, siempre voy a poder lograr un intervalo lo suficientemente chico como yo quiera. ¿Sí? ¿Se entiende? Además, bueno, me garantiza de que los A1, o sea, A1, A2, así, el AN van a ser siempre más grandes que A y más chicos que B, y lo mismo con los B sub N, ¿no? Que van a ser más chicos que B y más grandes que A, ¿sí? Y en particular, A sub N es más grande
o igual que A sub n. Perdón, A sub n es más chico o igual que B sub n. Entonces, acá van como varios desarrollos. Lo que me pasa es que el límite de A sub n y el límite de B sub n, los dos van a tender a lo mismo, ¿sí? Por ende, o sea, el límite de esta sucesión, B sub n menos A sub n, va a tender a cero, porque lo que me está diciendo es que el límite de las dos sucesiones, la de A sub n y la de B sub n, los extremos superiores e inferiores, van a tener el mismo valor que es R. ¿Sí? Es un poco más de la demostración, o sea, está todo como escrito de una forma más formal. Ahora, lo que, bueno, acá me garantiza que el valor buscado se cumple, ¿sí? Y acá me empieza a hablar del error. El error que nosotros cometemos al aproximar el xn tiene esta forma. O sea, el error está en algún lugar entre la mitad de eso, ¿sí? R, que va a ser la raíz que nosotros no sabemos, menos el valor xn de la sucesión, va a tener este tipo de error. O sea, yo puedo garantizar que 2 a la n sea lo suficientemente grande para que b menos a, o sea, todo el intervalo sobre 2 a la n me quede lo tan chico como yo quiera. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Vamos a suponer que b menos a, o sea, el intervalo va de 0 a 10. ¿Sí? Si yo aplico esta sucesión 10 veces, ¿sí? Me va a quedar 10 dividido 2 elevado a la 10. Esto va a ser el intervalo. ¿Sí? 2 elevado a la 10 es 1024, entonces me queda alrededor de 10 sobre 1000, que es 1 sobre 100. O sea, lo que me está diciendo es que el error que yo voy a cometer al aplicar 10 veces, ¿sí?, esta iteración, va a ser de 0,01. O sea, yo aplico este método 10 veces seguidas y la raíz que yo voy a obtener va a tener un error de 0,01. O sea, recién va a tener una diferencia en el segundo decimal. ¿Sí? Lo cual es una muy buena aproximación. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, tengo que aplicar el proceso, el método iterativo 10 veces. ¿Sí? Vamos a ver que esto no es lo más rápido para encontrar una solución con un error lo suficientemente chico. ¿Sí? Hay otros métodos que son muchísimo más rápidos que este método de bisección. Pero es un método que converge, con lo cual ya es muy bueno, ¿sí? Ya si nos garantiza que converge, es genial. Y por otro lado, no solo si nos garantiza que converge, nosotros podemos saber la velocidad a la que converge. Eso me garantiza en cuántos pasos mínimos yo puedo aproximar en la raíz. ¿Se entiende lo que digo o no? Vamos al ejemplo que teníamos acá. Yo tengo desde -2 hasta 2. ¿Sí? Este es el valor de A, este es el valor de B. ¿Sí? Entonces, B menos A es hacer 2 menos -2, que me da 4. ¿Sí? Vamos a suponer que yo quiero sea R tal que f de R me da 0. Y yo quiero aproximar R. Con un error de 10 a la menos 3. 10 a la menos 3 es 0,001. ¿Sí?
Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Yo lo que necesito es que b menos a sobre 2 a la n sea más chico que 10 a la menos 3. ¿Sí? Esto es lo que yo busco. O sea, ¿qué es lo que voy a buscar? Bueno, busco n que cumpla eso. Yo ya les digo, si reemplazo, o sea, voy haciendo este proceso 45 veces, seguro que me lo cumple. Bueno, pero yo lo que quiero buscar es, bueno, a partir de qué n se me empieza a cumplir eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, b menos a, sabemos que me da 4, entonces hago 4 sobre 10 a la menos 3, tiene que ser menor que 2 a la n. O sea, yo puedo despejar n para que se cumpla. Para que se cumpla la desigualdad. Ahora, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago para encontrar a partir de qué valor de n se me cumple la desigualdad? Bueno, primero tengo que determinar este número más o menos por dónde anda. ¿Sí? 4 sobre 10 a la menos 3, ¿sí? Me queda, voy a copiar acá, 4 sobre 10 a la menos 3, ¿sí? Esto es menor que Bueno, 2 elevado a la n. ¿mostrás Hago un la segundito cuenta. Sí, la ahí va. anterior hoja que le saco una foto nada más? Estaba terminando de anotar abajo de todo y... Segundito. Ahí está, listo. Gracias. ¿Está? ¿Listo? Sí, sí, sí. ¿Listo? Bien. Gracias. Yo lo que quiero es determinar n para que se me cumpla esto. Bueno, esto hago la cuenta. ¿Sí? Me queda 4000. O sea, 4000 tiene que ser menor que 2 a la n. Bien. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedo empezar a ver cuánto vale este n. Hay un montón de formas de empezar a averiguar qué valor de n. Una es ir probando, ¿sí? Voy probando. 2 a la 1 me da 2. No, bueno, no me sirve. 2 a la 5 me da 32. Tampoco me sirve, ¿sí? O sea, voy probando a ver a partir de qué valor de n se me cumple. Después, como en este caso tengo una exponencial, hay una forma que sale muchísimo más fácil, que es aplicar logaritmo. Aplico el logaritmo de 4000, esto me da un número, tiene que ser menor que el logaritmo de 2 a la n. Ahora, ¿qué es lo que me garantiza esto? Bueno, que el logaritmo de 4000 va a ser menor que n por el logaritmo de 2. Aplico las propiedades del logaritmo, entonces logaritmo de 4000 dividido logaritmo de 2 me da el valor más chico de n. ¿Sí? Esto, de vuelta, es un número. ¿Sí? Agarramos la calculadora, hacemos el logaritmo de 4000, hacemos el logaritmo de 2, hacemos la división y ya está. Esto me da aproximadamente 11,96. ¿Sí? Esto tiene que ser menor que n. Bueno, con lo cual nosotros podemos decir, bueno, pero un n mayor a 12, listo, ya está. O sea, si yo itero 12 veces, seguro que tengo un error más chico que 10 a la menos 3. ¿Sí? O sea, esto que me está diciendo es que itero 12 veces y seguro aproximo el R, tal que f de R es igual a 0, con un error menor que 10 a la menos 3. O sea, que cualquier valor, o sea, ese xn que yo voy a x12 sería, que yo voy a obtener, yo lo reemplazo por el R y va a tener una diferencia recién en el tercer decimal.
¿Se entiende la potencia de lo que estamos viendo? O sea, estamos viendo un método donde nosotros no hicimos, o sea, ni siquiera sabemos cuánto vale ese valor R, pero nosotros ya sabemos que si vamos iterando 12 veces, el valor que nosotros obtengamos, el valor que nosotros obtengamos, recién va a tener una diferencia del tercer decimal. O sea, nosotros vamos a poder aproximar teniendo el número que sea de la unidad, el primer decimal y el segundo decimal exactamente iguales. Recién en el tercer decimal va a tener un error. O sea, nos garantiza eso. ¿Sí? Entonces, los métodos iterativos que nosotros vamos a ver, vamos a ir viendo de que, por ejemplo, nosotros podemos encontrar hasta qué método tenemos que aproximar para tener un error más chico que 10 a la menos 3 o más chico que 10 a la menos 4. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la misma fórmula de cómo nosotros vamos obteniendo esta sucesión XN también me garantiza un cierto error. ¿Se entiende? Es algo totalmente nuevo para lo que ustedes vienen viendo, ¿no? Sí. Más con práctica se va a seguir, se va a entender más todavía. Claro, más con práctica se va a entender más. Sí, la parte de la práctica vamos a ver más bien la semana que viene. La idea de la clase hoy es poder presentar estos métodos y qué es lo que nosotros vamos a hacer, en particular el método de bisección. Pero lo que tiene el método de bisección, o sea, se puede programar el método de bisección, ¿sí? Uno puede armar un programa, ¿sí? Donde tiene f de A, tiene f de B, y dice, bueno, o sea, tiene A, tiene B, tiene f de A y tiene f de B, ¿no? O sea, ya tiene cargada la función f. Entonces, llama a C, B más A sobre 2. ¿Sí? Entonces hace fs. Y dice, sí, fs me da 0, listo. La salida C es raíz. Uno puede decir, vamos a decir, FA, vamos a suponer que es positivo, FB, vamos a suponer que es negativo. Si pasa esto. Si no pasa esto, bueno, entonces se fija. Si FS es positivo, bueno, ok. Cambio el valor de A. Ahora, mi valor de A va a ser C. Y mi valor de B va a ser B. Y vuelve acá. ¿Se entiende? De esta manera, uno se va garantizando, o sea, si FC es positivo, bueno, se creo que era. Si no es positivo, entonces significa que es negativo. Bueno, A es igual a A y el nuevo B va a ser C. Y de vuelta, acá. Vuelve a empezar. Entonces uno itera todas las veces que quiera, ¿sí? También uno le puede dar la orden en que B menos A sea menor que un cierto valor. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno carga en el programa un epsilon, dice, bueno, epsilon igual, y carga el valor del epsilon, ¿sí? Entonces, si B menos A, carga esta opción, si B menos A en módulo es menor que epsilon, listo, tira el xn, el último xn. Si B menos A todavía no pasa eso, bueno, entonces entra acá y empieza a cargar todo el programa, listo. Cuando sale de acá, tira el B menos A. Entonces evalúa, B menos A es más chico de epsilon, no, bueno, entra en todo el programa. B menos A es más chico que el epsilon, sí, ok, tira el último xn. Esto se puede programar, o sea,
la lógica de la programación, o sea, ustedes cargan los datos de A, de B, ¿sí? Cargan los datos de la función y le dan el valor que quieren de epsilon. ¿Sí? Entonces arman el programa y el programa empieza a recorrer. Cuando ustedes arman estos programas, las devoluciones que ustedes eligen qué es lo que les puede dar. ¿Sí? Pueden elegir que les salga el n, pueden elegir que les salga el valor de la raíz, pueden elegir que les salga a partir de que n, entonces va a ser más chico que el epsilon. O sea, pueden elegir varias cosas. ¿Sí? Pero la idea de la programación es esta. Es, bueno, cargo el A, cargo el B, cargo la función, cargo el epsilon que yo quiero, ¿sí? Y entonces empiezo a hacer correr el programa. F de A, F de B, bueno, mientras F de A y F de B me sigan dando de distintos signos, si el valor del medio me da 0, listo, ya está, sale el resultado. Si no, hace todo esto. Yo no les voy a tomar que ustedes escriban el programa, ¿sí? Pero sí les voy mostrando de que no es un programa que sea difícil de programar, ¿sí? Bastante sencillo. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. ¿Sí? Si lo puedo, si la idea, o sea, después yo me puedo sentar y escribirlo bien prolijo y lo puedo hacer sin la necesidad de ponerme a repasar todo lo de programación. Ustedes que vienen laburando con programación, lo sacan así. Sí, es que ya el año pasado creo ya hicimos algún que otro programa así. Claro, bueno, lo que nosotros vamos a ir viendo es que en cálculo numérico todos los métodos que son iterativos se pueden programar, ¿sí? No tenemos tiempo como para, aparte de verlo de forma teórica, llevarlo a programar, ¿sí? No nos da el tiempo. Pero es un ejercicio que está bueno, ¿sí? Estos, cuando yo cursé la materia, los programamos en MATLAB, ¿sí? No es el único programa que se utiliza para hacer este tipo de programación. Eh, Algunos programaban en C++, también en Python, eh, donde este tipo de algoritmos se pueden hacer tranquilamente. ¿Sí? Todos los algoritmos matemáticos se pueden programar. Incluso en el lenguaje de R, pero ese es más para estadística. Se utiliza. Yo no, R nunca lo entendí, lenguaje de R. Los que trabajan con programación me dijeron que es bastante sencillo. Yo nunca lo entendí. Python, C++, los vi hace un montón, no sé, por lo cual hace un montón que no los manejo. Y MATLAB lo mismo. Pero no son difíciles de manejar. ¿Se entiende hasta acá la idea? Sí, sí, sí. Sí. Bien. La semana que viene vamos a meternos ya con los ejercicios que están en la guía del método de bisección. Y seguramente ya empecemos con lo que es el método de Newton-Raphson. Con lo cual, lo que yo les recomiendo es que repasen todo lo de derivadas, ¿sí? De cómo derivar. Sobre todo en la parte de la recta tangente al gráfico, ¿sí? Cómo obtener la recta tangente al gráfico. ¿Por qué? Porque el método de Newton-Raphson trabaja mucho con eso y aproxima muchísimo más rápido a la raíz que el método de bisección, ¿sí? Porque en 2-3 pasos tiene una aproximación brutal comparada con el método de bisección. Pero me tiene que cumplir ciertas condiciones, ¿sí? O sea, ahí a la función no solamente le pido que sea continua, sino que le voy a pedir que sea derivable y que además me cumpla con ciertas condiciones. Eh, que con el método de bisección no hace falta. ¿Se entiende? Sí. No sé, me parece que lo dejé con más preguntas que certezas, pero bueno, está bien, puede pasar. Estamos Descansen. cansados.
de ese cansancio, el día, todo, bueno, tranqui. La semana que viene arrancamos ya con los ejercicios del método de bisección. ¿Ok? Bueno, Que tengan buena semana, ¿eh? Bueno, igualmente, Roberto. igualmente. Adiós. Chau, chau.